Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de diciembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuánto hay para decir a propósito de este pasaje del Evangelio? El Señor entra en Cafarnaún, era la ciudad donde vivía Pedro, y ahí aparece delante de él un oficial romano, gentil. Tenía a su cargo, un centurión, un grupo de 100 soldados. Y se dirige a Jesús, se ve que había escuchado hablar a propósito de Jesús, y confió en Jesús, porque le comentó: Señor, mi sirviente está muy enfermo. Realmente, parece que la situación era desesperante. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Que lo ve, lo percibe claramente, la necesidad y la honestidad, la fe del centurión. A pesar que era romano, que no era israelita. Ese no tiene ningún problema el Señor en hablar con él e inclusive en vincularse de esta manera. Bueno, le dice: iré a tu casa a curarlo. Así, pocas palabras concretas y siempre, por supuesto, el bien en boca del Señor, la salud, el milagro. ¿Qué dice el centurión? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con que digas una palabra, aunque sea del lugar donde estés, Señor, ¿no? Mi sirviente se sanará. Estas palabras que repetimos nosotros, los cristianos católicos, cuando llevamos a cabo el servicio. Sí, antes de participar de la Eucaristía decimos esto: no soy digno de que entres en mi casa. Y si vamos a ser verdaderamente honestos y veraces, sí, no somos dignos delante del Señor, y vino a buscarnos y nos encontró en la condición en que estamos, todos igualmente pecadores y muertos en la noche del error, de la ignorancia. La dignidad no está en nosotros, pero el Señor pasa por alto esto. El Señor se hace servidor de todos. Y acá tenemos un caso muy concreto. No soy digno de que entre. Pero fíjese hasta dónde llega la fe de este oficial romano. Una palabra, la palabra, el poder de la palabra, que tú digas lo sanará. ¿Y cuál es el comentario del Señor? Verdaderamente les digo que no he visto en Israel una persona de tanta fe como esta. Acá tenemos el caso, donde le da la promesa hecha al patriarca Abraham por la fe. Tampoco era israelita Abraham, recordemos, Israel no existía todavía. Viene precisamente a través de el nieto de Abraham, que fue Jacob, cuyo nombre después
fue cambiado por el ángel de Dios, por Dios, a través de su ángel, por el nombre de Israel. De ahí el pueblo que lleva el nombre de Israel, que recibió la ley, las promesas, los pactos, etc. Pero Dios no excluyó en la promesa que se le hizo al Padre de la fe, por la fe, no por la ley, que la ley es muy posterior a la fe, y la promesa que Dios hizo de la salvación para todos fue a partir de la fe de Abraham. Bueno, ahí está. Incluyó en esa promesa, en el pueblo de Dios, a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Bueno, y acá tenemos a alguien que pertenece a una nación no israelita. Bueno, fíjese, hablamos de las promesas hechas por Dios, hablamos de Abraham, de los patriarcas Isaac y Jacob, porque dice el centurión, o mejor dicho, le dice Jesús al centurión. Aquel dicho clásico del Señor, los últimos serán los primeros, y los primeros que fueron a los cuales vino el Mesías y que recibieron la palabra de la salvación y todo aquello que vino a ser Cristo por la redención del género humano, sí, fueron conforme a la promesa a los israelitas. Y después fueron los gentiles, los últimos, pero serán primeros, sí. Si el caso de este centurión está mostrando que solamente, no importa el lugar donde hayan nacido, ni la condición religiosa ni cultural, no, los que más muestren fe. Bueno, los últimos, y todos aquellos que realmente obedezcan a la fe, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, receptores de la promesa, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Este pasaje pertenece al libro del Éxodo, son palabras destinadas por Dios a Moisés cuando se le apareció la zarza que ardía sin consumirse. Le habló Dios diciendo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bien, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de todos. Y en Cristo Jesús vino a demostrar y consumar todo esto que toda la Escritura nos está diciendo. Fe. La promesa fue hecha por la fe, no por la ley de Moisés, en la cual estaban detenidos los integrantes del pueblo de Israel. Y de pronto también otro tema, otro puntito, mire vaya cuántos puntos, y otra que puntitos, un punto fundante de las Sagradas Escrituras es la resurrección de entre los muertos, lo cual viene a demostrar nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Sí, claro, porque ahí Dios es Dios de vivos, dice el Señor en su diálogo con los saduceos que no creían en la resurrección. Y si dice que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que en el tiempo estarían muertos para el criterio general, basado muchas veces en un sentido común mentiroso, entonces, ¿cómo nos habla aquí el Señor de que se sentarán en el reino de los cielos? Y porque están vivos, porque la resurrección está en ellos, porque el Señor levanta desde los muertos, porque van a disfrutar de la vida eterna que por la promesa fue hecha a Abraham, aunque estaba encubierta, sobre todo para aquellos que no tenían la fe de Abraham, por ejemplo. Y aquí el Señor, fíjese, el poder en el amor del Señor, ¿no? Una sola palabra y mi sirviente se sanará. Y sí, el sirviente se sanó, sí, se curó. El poder de la palabra, no olvidemos, todo lo hace Dios por la palabra. Todos estos puntos, estamos ya en esta primera semana de Adviento, hermanos, y estamos repasando, fíjese, cosas que vemos después durante el curso del año litúrgico, a través de las diversas lecturas que nos propone el magisterio de nuestra Iglesia, y bueno, no hacemos nada más en este tiempo de Adviento, que no se olvide que este tiempo de espera, esperamos la venida, tiene que ser una espera activa, esté trabajando usted en los intereses del reino de los cielos. Que el que viene a integrarlo a ese reino, viene a que usted disfrute de una vida que no tiene y todo lo que sabemos.
Bueno, en este tiempo de Adviento recordamos todas estas cosas, vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, como bien decías tú, Miguel, este tiempo es un tiempo propicio para decirle como al centurión al Señor, Señor, en mi corazón hay muchas cosas que tienen que ser sanadas, pero con una sola palabra que tú digas, quedaremos sanos. A veces nos olvidamos de que el único que puede sanar nuestras heridas es el Señor. Y buscamos por aquí, buscamos por allá, y nada nos satisface. Pero como bien decías, estamos en un tiempo propicio para pedirle al Señor. Pedirle con fe. Efectivamente, con fe, ese es el punto, sí. No pedir porque cuando pedimos conforme al humano deseo y terminamos pidiendo, bueno, que nuestro equipo favorito de fútbol gane un campeonato, que tal persona no nos deje, no, no, no. Pida al Señor conforme a la palabra y a la promesa del Señor. Todo que esté de acuerdo con lo que usted recibe del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que pedir. Por eso, pida y pida bien. Espere y espere siendo activo, no una espera así pasiva, donde usted no hace nada. Mientras espera la venida del Señor del amor, esté amando, ya puede amar. El Señor le comunica ese amor para que usted ama al otro. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Señor, tu espíritu de gracia, tu espíritu de vida. Queremos ser guiados por ese espíritu. Vienes a nosotros, sabemos que has venido por la fe, Señor. Por la fe lo creemos. Esperamos tu venida segunda y todas las venidas que tú haces siempre, porque nunca dejas de estar con nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.